Antes de empezar, quiero hacerle una pregunta muy simple que podría hacerle reflexionar sobre algo que hace todos los días sin pensarlo dos veces. ¿Usted cree que un plato de frijoles negros que come cada mañana con la mejor intención de cuidar su salud puede estar formando cálculos dentro de sus riñones en este momento? Estoy segura de que la primera reacción de muchos es decir que no. Los frijoles son naturales. Los frijoles los comió toda la vida. Los frijoles son proteína vegetal, fibra, hierro, potasio, todo lo que los nutricionistas recomiendan. Y esa convicción, completamente razonable a primera vista, es exactamente el punto ciego que está costando la salud renal de miles de personas mayores de 60 años en toda América Latina. Permítame contarle una historia real. Don Carlos, 71 años, Guadalajara, México. Hombre disciplinado, sin vicios, sin alcohol, sin tabaco. Toda la vida comiendo lo que él llamaba comida de campo limpia, frijoles negros todos los días, acompañados de lo que hubiera en la mesa. A veces con queso. A veces con leche. Siempre con sal suficiente para que tuviera sabor. A veces con un vaso de jugo de naranja recién exprimido para la digestión. En el barrio lo conocían como el hombre más sano de su edad. Hasta que una tarde llegó a urgencias con un dolor tan intenso en el costado que no podía caminar. Los análisis mostraron cálculos en ambos riñones y creatinina en 2.4 mg/dl. Su TFG había caído a 32. Estadio 3B de enfermedad renal crónica. Cuando le expliqué el resultado, don Carlos me apretó el brazo y me dijo: «Doctora, yo nunca he comido mal». ¿Cómo puede ser esto? La respuesta que le di ese día es la misma que voy a compartir con usted hoy. Los frijoles no son el enemigo. Nunca lo fueron. El problema está en cómo los combina. Soy la doctora Salud Renal, nefróloga preventiva con 20 años tratando pacientes con enfermedad renal crónica. A lo largo de mi carrera he visto este patrón repetirse cientos de veces. Personas que comen bien, que cuidan su alimentación, que confían en alimentos naturales de toda la vida, y que sin embargo desarrollan daño renal progresivo porque nadie les explicó algo fundamental, que un alimento beneficioso puede convertirse en un problema cuando se combina incorrectamente, especialmente después de los 50 años cuando la capacidad digestiva y la función renal han cambiado de manera silenciosa. Escríbame en los comentarios cuántas veces come frijoles negros a la semana y con qué los acompaña habitualmente. Esa conversación puede ayudar a cientos de personas en esta comunidad. En este video va a aprender 3 cosas esenciales. Primero, va a entender por qué los frijoles negros son realmente un superalimento para los riñones, pero solo cuando se comen correctamente. Segundo, va a conocer las 3 combinaciones que convierten ese superalimento en un generador de daño renal silencioso, con el mecanismo bioquímico exacto de cada una. Y tercero, va a recibir las 3 combinaciones doradas que potencian al máximo el beneficio de los frijoles para sus riñones, junto con el protocolo de preparación correcto. Quédese hasta el final porque la tercera combinación dorada es la que menos personas conocen y la que más impacto tiene en la función renal a largo plazo. Para entender por qué los frijoles pueden ser tanto aliados como enemigos de sus riñones, necesita conocer su composición real. Los frijoles negros son genuinamente uno de los alimentos más completos disponibles en la cocina latina. Contienen antocianinas, los mismos pigmentos antioxidantes que hemos visto en los arándanos, que protegen las células glomerulares del estrés oxidativo. Contienen proteína vegetal con un perfil de aminoácidos favorable para riñones en estadios tempranos, a diferencia de la proteína animal que genera más urea. Contienen fibra soluble que actúa como lo que en nefrología llamamos diálisis intestinal natural, atrapando toxinas en el intestino antes de que lleguen a los riñones. Y según la National Kidney Foundation, las investigaciones recientes muestran beneficios claros de los alimentos de origen vegetal como los frijoles en la dieta renal. Pero los frijoles negros también contienen 3 compuestos que, cuando se combinan incorrectamente con otros alimentos, se convierten en un problema serio para personas mayores de 50 con riñones que ya no funcionan al 100%.
El primero es el fitato, un antinutriente que se adhiere a minerales como el hierro y el zinc bloqueando su absorción. El segundo es el oxalato, un compuesto que en presencia de ciertos alimentos forma cristales insolubles que se depositan en los riñones y forman cálculos. Y el tercero es el potasio, un mineral esencial pero peligroso cuando se acumula en la sangre de una persona cuya función renal ya está comprometida. La clave está en entender que estos tres compuestos no son problemáticos en sí mismos. Son problemáticos cuando se combinan con los alimentos equivocados. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. La primera combinación peligrosa, la que más frecuentemente veo en la consulta, es frijoles negros con lácteos. Leche, queso, crema, yogur. Cualquier lácteo consumido en la misma comida que los frijoles activa un mecanismo específico que pocos médicos tienen tiempo de explicar. Los frijoles negros tienen un contenido significativo de oxalato, un compuesto que en condiciones normales el riñón sano filtra y elimina sin problema. Pero cuando se consumen junto con lácteos ricos en calcio, el oxalato de los frijoles y el calcio de los lácteos se encuentran en el tracto digestivo y forman oxalato de calcio, una sal insoluble extremadamente dura que el organismo no puede absorber ni disolver fácilmente. Imagine mezclar cemento con agua. Por separado son sustancias manejables. Juntas forman una masa dura que no se puede deshacer. El oxalato de calcio funciona exactamente así en el riñón. La probabilidad de que se formen cálculos en los riñones aumenta cuando hay alta ingesta de oxalato combinada con calcio en las cantidades incorrectas. Lo que pocos saben es que el riñón joven puede manejar estas cargas sin mayores problemas. Pero después de los 50, cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido silenciosamente entre un 10 y un 20% respecto al pico juvenil, ese mismo oxalato de calcio empieza a acumularse. Cuando existe una carga elevada de oxalato, aumenta el riesgo de nefrolitiasis y nefrocalcinosis, especialmente en el contexto de factores precipitantes como deshidratación. ¿Cómo se presenta esto en la vida real? La persona hace exactamente lo que hizo don Carlos durante años, un vaso de leche o un trozo de queso con los frijoles de la mañana. Nada extraordinario. Nada que parezca dañino. Pero semana tras semana, mes tras mes, esos microcristales de oxalato de calcio se acumulan en el tejido renal hasta que un día aparecen en una ecografía o hasta que el dolor de cólico renal llega sin aviso. El riñón no se queja hasta que el daño ya es significativo. La solución no es eliminar los frijoles ni eliminar los lácteos. Es separarlos. Un mínimo de 2 horas entre el consumo de frijoles y el de cualquier lácteo es suficiente para que los procesos digestivos de cada alimento ocurran de manera independiente, sin que el oxalato y el calcio se encuentren en el mismo espacio intestinal al mismo tiempo. María Elena, 68 años, Monterrey, México. Creatinina 1.9 mg/dl. Estadio tercera. Tenía el hábito de desayunar frijoles con queso fresco cada mañana desde que era niña. Ese desayuno me lo enseñó mi mamá, me dijo. Cuando le expliqué el mecanismo del oxalato de calcio, su expresión cambió completamente. No era culpa de los frijoles. No era culpa del queso. Era la combinación. Separó los dos alimentos en horarios distintos. A los 4 meses, su creatinina había bajado a 1.6 y no se habían formado nuevos cálculos. La segunda combinación peligrosa es frijoles negros con proteína animal en la misma comida, específicamente carne de res, cerdo o mariscos. Esta combinación activa el mecanismo del fitato. Los frijoles negros contienen fitato en su cáscara, un compuesto que tiene una afinidad química muy alta por ciertos minerales, especialmente el hierro y el zinc. Cuando usted come frijoles negros junto con carne de res, el fitato de los frijoles se adhiere al hierro hemo de la carne, ese hierro de alta biodisponibilidad que el cuerpo absorbe con facilidad, y lo arrastra hacia afuera del organismo sin ser absorbido. Es como pagar por un recurso valioso y que desaparezca antes de poder usarlo. Pero el problema no termina ahí.
La carga combinada de proteína vegetal de los frijoles más proteína animal de la carne en una sola comida sobrecarga el metabolismo proteico. El resultado son mayores niveles de urea y otros productos nitrogenados que el riñón debe filtrar. En riñones sanos esto es manejable. En riñones con función reducida, incluso en estadio 2 o 3 donde la persona aún no tiene síntomas, esta carga metabólica sostenida acelera la pérdida de función renal de manera silenciosa. Según datos del NIDC, comer proteínas provenientes de animales puede aumentar la probabilidad de tener cálculos renales, y se recomienda considerar reemplazar proteínas animales con frijoles, legumbres y lentejas, no combinarlos. El concepto clave es la sustitución, no la adición. Roberto, 74 años, Cali, Colombia. Creatinina 2.2 mg/dl. TFG 34. Estadio 3B. Cada almuerzo, frijoles con arroz, carne de res y chicharrón. Eso es el almuerzo colombiano completo, doctora. Así comemos todos. Le expliqué que el problema no era el almuerzo colombiano en sí, era la densidad proteica combinada en una sola comida. Dividir las proteínas, frijoles en el desayuno, carne pequeña en el almuerzo sin frijoles, redujo su carga renal de manera significativa. 6 meses después, su creatinina se había estabilizado en 1.9 y su TFG había subido a 38. La tercera combinación peligrosa es la más extendida y la más difícil de cambiar porque está profundamente arraigada en la cultura gastronómica latina. Frijoles negros con alto contenido de sal, caldo de frijoles muy salado, frijoles con chicharrón salado, frijoles con chorizo, frijoles refritos con manteca y mucha sal. Los frijoles negros son uno de los alimentos con mayor contenido natural de potasio en la dieta latina. El potasio es esencial para la salud cardiovascular y el control de la presión arterial, ya lo vimos en el video sobre presión y riñones. El problema surge cuando la sal entra en la ecuación. El riñón tiene dos responsabilidades simultáneas con estos minerales: eliminar el exceso de sodio que viene de la sal, y regular el potasio en sangre para que no llegue a niveles peligrosos. Cuando ambas cargas llegan juntas, sodio de la sal más potasio de los frijoles, el riñón tiene que hacer dos trabajos pesados al mismo tiempo. En un riñón con función reducida, esto genera lo que en nefrología llamamos sobrecarga mineral. El riñón no puede procesar ambos minerales con suficiente eficiencia y el potasio empieza a acumularse en sangre. La hiperpotasemia, potasio elevado en sangre, es una de las complicaciones más peligrosas de la enfermedad renal crónica. Al inicio solo produce síntomas vagos: hormigueo en manos y pies, sensación de debilidad muscular, fatiga sin causa aparente. Síntomas que la mayoría atribuye a la edad. Pero cuando el potasio en sangre supera niveles críticos, el corazón puede desarrollar arritmias potencialmente fatales. Lo más inquietante es que muchas personas mayores de 60 ya tienen función renal reducida sin saberlo, con el riñón funcionando al 50% o menos sin ningún síntoma visible. En ese contexto, comer frijoles muy salados con frecuencia es como agregar carga extra a una máquina que ya está trabajando al límite. Lucía, 66 años, Lima, Perú. Creatinina 1.7, TFG 46. Estadio 3. Su plato favorito: frijoles negros guisados con bastante sal, chorizo y papas. Así me los hacía mi mamá, me dijo. Sus niveles de potasio en sangre estaban en 5.3 mg/dl, ligeramente elevados, en la zona de alerta. Cuando cambió la preparación de los frijoles, reduciendo la sal y eliminando el chorizo, su potasio volvió a 4.6 en 8 semanas sin ningún otro cambio. Ahora lo que han estado esperando: las 3 combinaciones doradas que convierten los frijoles negros en medicina natural para sus riñones. La primera combinación dorada es frijoles negros con arroz integral. Esta es probablemente la combinación proteica más inteligente que existe para personas con enfermedad renal. Los frijoles negros tienen un perfil de aminoácidos incompleto, les falta metionina, un aminoácido esencial que el cuerpo no puede fabricar solo.
El arroz integral tiene exactamente lo que le falta a los frijoles. Cuando se consumen juntos, se forma una proteína vegetal completa que el cuerpo aprovecha con la misma eficiencia que la proteína animal, pero con una fracción de la carga de urea que genera la carne. Adicionalmente, el arroz integral aporta fibra que ralentiza la absorción de carbohidratos, evita los picos de glucosa que sobrecargan el riñón, y potencia el efecto de diálisis intestinal de los frijoles. Esta combinación no es un invento moderno, es la base alimentaria de comunidades latinoamericanas que históricamente han mostrado menores tasas de enfermedades renales en estudios epidemiológicos. La segunda combinación dorada es frijoles negros con aguacate y limón. El aguacate aporta grasas monoinsaturadas con efecto antiinflamatorio directo sobre el tejido glomerular, similar al aceite de oliva que vimos en otros videos. Pero hay algo más específico: el aguacate no contiene oxalato en cantidades significativas, lo que significa que no activa el mecanismo de formación de cálculos que vimos en la primera combinación peligrosa. El limón añadido a los frijoles, no el limón con lácteos, tiene un efecto alcalinizante en la orina que reduce la precipitación de cristales de oxalato. El citrato de limón se une al calcio en el tracto digestivo antes de que llegue a unirse al oxalato, bloqueando de manera natural la formación de cálculos de oxalato de calcio. Esta es la razón por la que los nefrólogos frecuentemente recomendamos el citrato de potasio a pacientes con historial de cálculos renales. El limón es la versión alimentaria natural de ese mismo mecanismo. La tercera combinación dorada, la que menos personas conocen y la que más impacto tiene, es frijoles negros preparados con técnica de remojo prolongado más cocción con nueva agua, acompañados de verduras no almidonadas de bajo oxalato. El remojo de los frijoles durante al menos 12 horas en agua fría, descartando esa agua y cocinando en agua limpia nueva, reduce el contenido de fitato entre un 30 y un 60% según estudios publicados en el Journal of Food Science. Ese fitato reducido significa que el hierro y el zinc de otros alimentos que consume en el día serán absorbidos con mucho mayor eficiencia, y que la carga de procesamiento para el riñón durante la digestión será significativamente menor. Las verduras de bajo oxalato que mejor complementan esta preparación son el repollo, la coliflor, y los espárragos, verduras que ya vimos en videos anteriores del canal por su efecto documentado sobre la creatinina. Esta combinación de frijoles correctamente preparados más verduras específicas es el plato base que recomiendo a mis pacientes de estadio 3 cuando quieren mantener una dieta alta en proteína vegetal sin agravar su función renal. Carlos Alberto, 67 años, Buenos Aires, Argentina. Estadio 2 de enfermedad renal crónica. Creatinina 1.4 mg/dl. Llegó a mi consulta preocupado porque su hermano había llegado a diálisis y quería hacer algo antes de que sea tarde. Le diseñé un protocolo basado exactamente en estas tres combinaciones doradas: arroz integral con frijoles correctamente preparados como base proteica, aguacate y limón como acompañantes regulares, y eliminación de las tres combinaciones peligrosas. A los 6 meses, su creatinina estaba en 1.2 y su TFG había mejorado de 64 a 71. No tomé ningún suplemento especial, me dijo. Solo cambié como lo mismo que comía antes. Antes de cerrar, quiero darle el protocolo completo de preparación de frijoles para personas con creatinina elevada o función renal reducida. Paso 1. Remojo mínimo de 12 horas en agua fría limpia. Si puede extenderlo a 24 horas, mejor. Este paso reduce fitato, potasio y lectina simultáneamente. Paso 2. Desechar el agua de remojo completamente, nunca cocinar en el agua del remojo. Paso 3. Cocinar en agua nueva, sin sal, durante el tiempo necesario para que los frijoles estén completamente blandos. La cocción completa reduce aún más el fitato residual. Paso 4. Si necesita darle sabor, usar especias que no sean saladas, comino, ajo fresco, cilantro, cúrcuma. La cúrcuma en particular tiene un efecto antiinflamatorio documentado sobre el tejido renal que ya vimos en videos anteriores. Paso 5. Servir tibios o a temperatura ambiente, no fríos. Los frijoles fríos tienen mayor resistencia al almidón que eleva la glucosa más rápidamente.
Y paso 6. Cantidad moderada. Para personas en estadio 1 y 2, media taza cocida una vez al día es segura y beneficiosa. Para estadio 3, consultar con su nefrólogo la cantidad específica según sus niveles de potasio sérico. Lo que debe hacer esta semana es muy concreto. Primero, revise cómo ha estado combinando sus frijoles. Si come frijoles con queso, con leche, con carne de res en la misma comida, o con mucha sal, esas son las 3 combinaciones que debe separar o modificar. Segundo, adopte una de las 3 combinaciones doradas, empiece con la más fácil, que es simplemente agregar limón y un trozo de aguacate a su próximo plato de frijoles. Tercero, si tiene creatinina elevada o TFG por debajo de 60, pida en su próxima consulta un análisis de potasio sérico y oxalato en orina de 24 horas. Estos 2 análisis le dirán exactamente cómo está manejando su cuerpo los minerales de los frijoles. Comparta este video con alguien en su familia que coma frijoles negros todos los días, en México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Perú. En toda América Latina hay familias donde los frijoles son parte de cada comida. Esta información puede cambiar la salud renal de una generación entera si llega a tiempo. Escríbame en los comentarios cuál de las 3 combinaciones peligrosas reconoció en sus propios hábitos. Esa honestidad es el primer paso para cambiar algo que puede hacer una diferencia real en la salud de sus riñones. Soy la doctora Salud Renal. Cuídense mucho.